Buenas tardes, compañeros. En este video les voy a hablar de lo que fue más relevante para mí en nuestro curso de diagnóstico organizacional. Bueno, empezando por que es la primera materia realmente donde he sentido esta oportunidad de aplicar lo que aprendí en todo el curso. Bueno, desde que fuimos adquiriendo los conocimientos sobre los pasos del diagnóstico organizacional que se necesita y plasmarlos finalmente en este reporte que entregamos el día de hoy. Desde crear un marco teórico, recogiendo la bibliografía que nos pareció más relevante, ¿no? Repasamos pues al inicio los capítulos 4, 5, 6 de blog con todo lo que habría que considerar antes de empezar un diagnóstico, hasta las consideraciones al momento de realizar todo tipo de entrevistas y manejar al cliente. Pasando también por supuesto, el autor Mancilla, donde nos explica los distintos tipos de herramientas, las variables cuantitativas y cualitativas que podemos nosotros medir en este diagnóstico, hasta las distintas dimensiones que podemos diagnosticar para posteriormente buscar trabajos relevantes donde se hayan aplicado estas herramientas para medir el clima organizacional, por ejemplo, ¿no? Realmente, la importancia que yo le veo a un diagnóstico es tener en mente los objetivos bien definidos, el realmente saber a qué es lo que le vamos a dar respuesta a través de este diagnóstico, plantearnos el problema a resolver y de ahí, definir todas estas técnicas e instrumentos que vamos a utilizar para medir aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. En mi proyecto, por ejemplo, los objetivos eran conocer el clima organizacional actual de la empresa, pasando por conocer y documentar procesos de marketing y ventas, para finalizar con el análisis cualitativo en una forma de FODA. Entonces, en este sentido, el diagnóstico organizacional, ¿qué es? ¿En qué consta? Entonces, es desde detectar los síntomas y reconocer el problema que hay, reconocer y ver cuáles son las dimensiones susceptibles de diagnóstico. Como mencioné en un inicio, pues pasar por blog y ver realmente qué es, cómo le vamos a hacer para convencer y aliarnos con nuestro cliente. Recopilar información es un paso también súper importante en forma de entrevistas, observaciones directas y demás. Y en la metodología, de nuevo, definir qué va a ser parte del análisis cuantitativo y qué va a ser parte del análisis cualitativo. En una de las tareas que también fueron de bastante relevancia a lo largo de este curso fue realizar el checklist, que es, cómo voy a elegir yo una organización donde realizar el diagnóstico y cómo es que vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, al final es definir, cómo es que voy a conocer a mi cliente, cómo es que voy a definir quiénes son los participantes más importantes o quiénes van a participar en el diagnóstico, ¿sí? Poner los pasos que voy a seguir preliminarmente, como por supuesto si voy a realizar entrevistas, ya sea estructuradas, no estructuradas, para definir qué es lo que voy a poner en el proyecto o análisis situacional, ¿no? Y finalmente, establecer todo lo acordado en un contrato. Este obviamente fue un ejercicio académico, pero definitivamente esto se tiene que hacer cuando lo llevemos a la vida real. Y finalmente, yo quisiera hacer un énfasis bastante importante que para mí fue qué es lo que hace un buen reporte final. Entonces, empezando porque el marco teórico es esencial, necesita ser un marco teórico robusto, donde lo más recomendable es, por supuesto, introducir el tema, ¿no? Empezando, por algunos autores que pueden haber indagado aquí en el tema de diagnóstico organizacional, pero también revisar casos similares donde se hayan aplicado algo similar a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en mi caso o en el caso de la materia que llevamos, pues revisamos, por ejemplo, la relación del clima organizacional y la satisfacción en una pequeña empresa familiar. Y posteriormente, en esta tarea donde tuvimos que recabar bastantes fuentes bibliográficas, aparte de las que revisábamos en clase,
que justamente hablaran sobre el diagnóstico organizacional y sus diferentes acercamientos. Por ejemplo, yo encontré unos 3 artículos que fueron bastante importantes sobre cómo se aplicó, por ejemplo, en la Fuerza Aérea, en los profesionales de la salud. Revisamos podcasts y TED Talks donde hablaban sobre las fortalezas y debilidades, cómo manejarlas, así como de resistencias al cambio en los directivos y demás, ¿sí? Y bueno, acá los otros pasos que puse como esenciales para un buen reporte final es mantener el foco en darle respuesta a los objetivos planteados. Algo que es súper importante es que todo lo que pongamos lo tenemos que responder dentro del trabajo final, el reporte final. Utilizar herramientas que sean sencillas pero efectivas y que ayuden a darle respuesta a esto. En mi caso utilicé entrevistas, un cuestionario de clima organizacional que conformé con los distintos reactivos que elegí para medir las dimensiones que tenía en mente, y el FODA. Si utilizamos un análisis cuantitativo, recordar que siempre tenemos que probar una hipótesis. Tenemos que formular nuestra hipótesis y responderla en el trabajo. Y finalmente recordar que a veces los resultados no van a ser los esperados, pero aún así eso es parte de un diagnóstico y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente para hacerlo de manera profesional. Muchas gracias.